Bueno, el Foro de Pueblos Libres es el cuarto foro, el inicio se hace ya hace 2 años aproximadamente. Es un foro que lo que intenta revitalizar de alguna manera es el pensamiento artiguista, o sea, el pensamiento de uno de los principales actores revolucionarios en el Río de la Plata de lo que fue el proceso que se inicia en 1810 hasta 1820, que es el momento o el segmento artiguista, y la idea de alguna manera es recuperar su proyecto o su programa por un lado de construcción de una patria grande, pero por otro lado también de inclusión social. Recordemos que Artigas va a promover hay un reglamento que termina teniendo un fuerte contenido social y un proyecto de reforma agraria que tiene como destinatarios en su momento a los que eran las clases marginales de la época, que son pueblos originarios, afros, gauchos, mestizos e incluso mujeres viudas, sobre todo porque sus esposos habían perdido la vida en la época, en el proceso revolucionario, en las guerras o las luchas por la independencia. Entonces la idea de recuperar esta noción de patria grande y reivindicar a los sectores populares y demás es el contenido que da sentido a este foro que se inicia en el 2012 y este es el cuarto encuentro con discusiones con organizaciones territoriales, gremios, organizaciones estudiantiles, instituciones en general y definiciones de agendas de trabajo en esos diferentes territorios. El foro tiene una dinámica muy abierta que tiene que ver con ir generando una suerte de base, de sustentación en determinados lugares en donde se abra el debate de esta otra América. En la medida en que esto sea posible y que los actores se acerquen, va a haber foro. Por eso la imagen del foro no es una imagen instituida, sino una imagen que está en constante movimiento. Ojalá, digamos, que los límites que podamos imaginar de este foro no estén hoy contemplados en nuestras cabezas, si como apuesta a la verdadera revolución. Tal vez en nuestro país, probablemente en América Latina, hemos vivido revoluciones muy complejas y muy difíciles, pero nos debemos a la más importante, que es la revolución de la conciencia. Sin revolución de la conciencia no hay verdadero cambio y el foro intenta sumar a esta propuesta, ¿no? de la revolución del espíritu, como decía Scalabrini, o la revolución de la conciencia, como decimos nosotros, ¿no? Artigas ha sido siempre nuestra luz, nuestra guía, digamos. Y esencialmente, digamos que desde mi generación, desde antes de mi generación, la figura de Artigas fue rescatada del bronce y puesta en su verdadera dimensión de ideario y paradigma, ¿no? Por los propios historiadores uruguayos, que fueron acompañados siempre por algunos argentinos. No obstante, es una visión desde el punto de vista de una civilización occidental, digamos, la civilización europea. Y nosotros creemos que la figura de Artigas tiene que ser rescatada por los pueblos, tomando precisamente su paradigma. Por eso estamos en este foro. Nosotros, integrados al foro, creo que tenemos un Artigas vivo, no tenemos un Artigas a rescatar, tenemos un Artigas vivo que nos sigue dando respuesta a las demandas de la hora y es un Artigas que es prácticamente la base de consolidación de un pensamiento, y si es la base de consolidación de un pensamiento, es una doctrina de acción, y por lo tanto la militancia del foro es una militancia actual, permanente, una militancia de construcción política y una militancia que permita superar esta balcanización producto de la penetración anglosajona colonialista del siglo XIX y que nos permita avanzar en aquella concepción que indudablemente hizo que tanto Artigas como San Martín muriesen en el exilio y Bolívar muy joven, a los 47 años, cuando le empezaron a dar la espalda sus propios compañeros de causa. Esa causa, que es la causa de la Patria Grande, está abierta y nosotros pretendemos colaborar humildemente para construirla. Es muy revolucionario lo de Artigas. Por eso creo yo de que ha estado invisibilizado. Por eso Artigas ha sido combatido. Lo combatió el Imperio portugués, después fue el brasileño, ¿no es cierto? Se tuvo que ir. Los pueblos libres
esta palabra que proviene, digamos, de las luchas emancipatorias de principios del siglo XIX, tiene que ver con el contexto de opresión colonial del cual los criollos de la época querían salir. Entonces, la Liga de Pueblos Libres que crea Artigas en ese momento tenía como objetivo justamente no solo luchar en contra del poder hispánico, desalojarlo definitivamente de este territorio y demás, sino crear un proyecto político y social para lo que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no eran, por supuesto, lo que después se llamó Argentina. Esto es importante primero porque, bueno, Artigas va a ser fuertemente ninguneado desde Buenos Aires, sobre todo Zarratea, incluso en un momento se propicia desde Buenos Aires la invasión de la banda oriental por parte de los portugueses, porque era una forma de ponerle freno a Artigas, y derrotado a Artigas, ahí el gobierno iba a salir a negociar con el Brasil. Esto es importante en el contexto colonial. Entonces, la idea de recuperar y pensar contemporáneamente en pueblos libres también tiene que ver con una fuerte apuesta a la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, digamos, ¿no? Los intereses económicos, los intereses culturales han colonizado la mente de muchos sudamericanos, nos alejaron de este paradigma del sur de construir colectividad para avanzar y nos hizo individualistas, nos hizo presos, nos construyó una prisión mental de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que va desde la forma que son los cuerpos hasta lo que hay que leer realmente. La concepción de la historia siempre está asociada a la interpretación ideológica y la historia, además de la interpretación ideológica, necesariamente requiere de una interpretación histórica y de una interpretación vivencial, que es justamente la que le permite o la que le da la voz a los protagonistas, ¿no? Porque todos los pueblos viven primero su historia y después la escriben y la cuentan. Ahora, cuando la cuentan, la distancia que se establece entre la vivencia tiene que ver justamente con la ideología de quien ha ganado. O sea, revisar las vivencias es esencial, hacer una historia de la memoria, no una historia historiográfica, ese es el reto, digamos, ¿no? Eso sería una historia de los actores, una historia de la memoria, no una historia historiográfica. Foro nos brinda a nosotros la gran posibilidad de poder expresarnos, de poder hacer realizaciones y que la gente empiece a entender que hay otra realidad mucho más amplia, que no es solamente la realidad de los que han escrito la historia, que fueron los que ganaron. Estos foros, los congresos, los encuentros hacen que se aúnen los criterios, las ideas, porque yo escucho a personas que nunca vi y están diciendo y pensando lo mismo que escucho en otros foros, en otros encuentros. La unidad latinoamericana para mí es fundamental. Sin unidad es difícil que nosotros podamos lograr la liberación de esta región del mundo. Una región que sigue siendo, si no es la más, pero dentro de las más desiguales. Entonces la unidad latinoamericana significa volver a nosotros mismos, pensar en nosotros mismos, dejar de copiar, y nadie va a resolver nuestros problemas sino nosotros mismos. Es decir, volver a ser protagonistas de nuestra propia historia. La unidad latinoamericana para mí es esto, poner sobre el podio a los pueblos, que los pueblos decidan, ¿no? Que ellos sean protagonistas de su propio destino. Estamos convencidos de que la construcción de una identidad latinoamericana independiente, soberana y justa requiere también del aporte de los intelectuales y en particular de la academia. Conseguir la ansiada unidad latinoamericana y conseguir que América Latina se inserte en un mundo tan competitivo y tan complejo de una forma armoniosa y que no nos perjudique, requiere superar un montón de limitaciones, problemas, y las universidades tienen que estar presentes en el debate en qué significa construir esta nueva identidad. Yo creo que en la medida en que se vayan consiguiendo logros, hay que apostar al orgullo y al honor del originario. Responder con honor, con altura, y cuidar los logros. Eso es lo que me gustaría en etapas posteriores, ir manteniendo los logros, cuidándolos y acrecentándolos. Cuando hablamos de pueblo originario hablamos de miles de años de cultura, no hablamos de 200, 300 años. Somos preexistentes al Estado y esa preexistencia nos da mucho derecho
derechos territoriales, de las tierras que nos han robado y estamos en un proceso de recuperación, porque de eso se trata, poner las cosas en contexto, ¿no? Mirar para atrás significa también corregir, y corregir significa, bueno, vayamos por la verdad, y ir por la verdad es compromiso. Y en los pueblos, por fin estamos hablando nosotros estamos ocupando todos los lugares que nos ocuparon otros. Y en el foro es fundamental el trabajo de los pueblos originarios y la responsabilidad, porque Artigas en su lucha por los pueblos libres fue acompañado por charrúa, por chanae, timbúes, guaraníes, fueron los que pusieron la sangre, es la sangre que está en la bandera argentina, esa franja roja es la sangre de los pueblos originarios principalmente. El buscar la libertad es una condición del ser humano. El buscar la libertad en un originario es como un pájaro que quiere volar. El vuelo de un pájaro es el reflejo de la libertad en un pensamiento de un pueblo originario. Bueno, la universidad en general trabaja con proyectos por facultades. En este caso puntual, la universidad tiene en su estructura, en este caso, una Secretaría de Extensión que ha decidido, el rector concretamente, el doctor Francisco Tamarit, ha decidido desde el 1 de noviembre de este año crear un programa nuevo que se llama Programa de Diversidad Cultural, que se anexa a los restantes programas que tiene la Secretaría, y que tiene, o está focalizado, mejor dicho, en pueblos originarios, afros y migrantes sobre todo latinoamericanos, pero migrantes en general. Este programa, de alguna manera, la idea es poder, la idea del rector es poder vincular no solo a la sociedad con estas problemáticas, sino también articular con las organizaciones que ya vienen trabajando o miembros de este tipo de comunidades, ¿no? Ayudar a visibilizarlas, trabajar en los territorios donde ellos tienen sus programas o sus acciones cotidianas, incluso vincular también, intersectar con los espacios de formación. Nosotros esperamos a través de este programa hacer acciones directas tendientes a ayudar a las comunidades de pueblos originarios, pero también buscamos que ellos nos acerquen su problemática para que nos ayuden a nosotros a definir nuestras líneas de acción, nuestras líneas de investigación, eventuales programas de capacitación, para fomentar, preservando los rasgos culturales de cada uno de los sectores que componen la sociedad, fomentar la construcción de esta identidad latinoamericana tan ansiada por todos. Realmente fue una sorpresa, la primera vez que participo en esto, fue una sorpresa de encontrar tanta comunión de ideas entre lo que nosotros estamos trabajando y planteando allá, y creo que es el camino correcto para que los pueblos, dentro de la diversidad, podemos tratar de juntarnos, trabajar y luchar para lograr la verdadera independencia y cambiar ese sistema tan injusto que el capitalismo nos ha impuesto, el neoliberalismo, etcétera, construir nuevas relaciones sociales, ¿no? Para que esta libertad luchada con tanto esfuerzo y sacrificio hace 200 años por nuestros héroes sea realmente una realidad en el siglo XXI. Y creo que en ese sentido, este foro es una contribución, una piedrita más que se ha añadido en la construcción de este gran monumento que hay que hacer para poder lograr la independencia definitiva. La ley de medios ha sido pensada para llevar las voces de todos. En este foro, fundamentalmente, hemos estado en contacto no solamente con hermanos de los pueblos originarios, sino con hermanos de Uruguay, y hemos estado en contacto también con la gente de Entre Ríos, que tiene una política, es política de Estado de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, la divulgación del perfil de Artigas. Pero la ley de medios prevé el hecho, por ejemplo, de que sabemos todo que el 33% está en manos de las organizaciones.
todavía nos falta saber cómo nos vamos a sustentar, por ejemplo. Entonces, creo que se van sembrando semillitas que después vamos a tener que regar para poder recolectar y saber, bueno, a ver, está la ley de medios, pero hay que llevarla a cabo. Este foro tiene no solamente un impacto hoy continuo, directo en lo local, sino también en lo internacional, primero en lo nacional y luego en lo internacional, en las relaciones con el pueblo uruguayo, en las relaciones con el pueblo paraguayo, el pueblo brasilero, y veo que aparte del foro local, creo que se va a construir un foro itinerante, que es lo que realmente a mí más me interesaría, porque tenemos que militar en esta nueva dimensión, aparte de los lugares propios, militar en la patria de Artigas, en la patria de San Martín, en la patria de Bolívar. El Foro Regional Córdoba lo primero que aporta es una voluntad de organizarse y de dar expresión en estas tierras, una tierra como la cordobesa que está marcada por las luchas populares, de la existencia aquí también de compañeros que están decididos a llevar adelante la lucha en términos de dar cuenta de la vigencia del proyecto político artiguista y la Liga de los Pueblos Libres. Para mí ese es el saldo más importante. Lo de Artigas es una batalla abierta a la posteridad, porque ese sueño de hace 200 años está todavía inconcluso. Es un sueño que debemos militar, que debemos trabajar, y en esta etapa del UNASUR y la CELAC es una geografía popular, propicia, latinoamericana como para avanzar. Creo que el foro ha sido positivo porque se han planteado temas en los que a partir de ahora van a ir rigiendo los foros que vienen. Además de eso, digamos, es la base para realizar los aportes, digamos, sucesivos, para mejorar cada vez más la calidad de contenidos que tiene este foro. Yo creo que el foro, tiene un futuro grande, porque va en la marcha, sigue la marcha de la historia. Está escuchando la voz de las masas, la voz de los pueblos en lucha. Entonces, evidentemente, es el camino hacia el éxito. Y lo que creo yo que va creciendo año tras año, si sigue en esta senda, y ojalá que realmente el año que viene podamos ser más para poder debatir con mayor amplitud, con respeto, aceptando la diversidad, pero dentro de un plano unido hacia la victoria, para construir sociedades más justas. La importancia del foro es retomar el legado que nos deja Artigas. Artigas había armado con toda su gente una propuesta cuando en el Arroyo de la China en 1815 se levanta el primer grito de independencia, que es el verdadero, el que realmente existió, y la historia lo olvidó. Como siempre, Buenos Aires desconoció a la provincia y fueron por una independencia completamente armada desde Buenos Aires, desde el puerto, que todavía la historia reconoce, ¿no? Pero se está viendo, estamos revisando la historia, y en ese revisar la historia aparece con mucha fuerza el legado artiguista, que es el legado de los pueblos libres, que es el legado, en definitiva, el de la patria grande, ¿no? Donde estamos absolutamente todos, porque somos todos. Esto no es una cuestión de algunos iluminados, porque Artigas no fue un iluminado. Artigas trabajaba en forma asamblearia, absolutamente con todos. Y esto es lo que tenemos que retomar nosotros. Por esto este foro, y que este foro va a culminar en el 2015 con el bicentenario de Arroyo de la China, y así se va a cambiar el contexto de la historia. Pero tenemos que estar todos, ¿no? Por eso la interpelación de nuestros ancestros, de los que dejaron la sangre, esa sangre que figura en la bandera argentina, en una franja que la atraviesa de lado a lado, esa es la sangre de la lucha, y esa sangre no se negocia. Artigas ha sido el gran sepultado por la historia y la cultura oficial, y no es fácil tener referencia de cuál ha sido su lucha, ¿no? Entonces, que coincidamos en Entre Ríos, en Corrientes, aquí en Córdoba,
en lo que ha sido el proyecto político artiguista es una coincidencia importantísima.